In 2018, Kadaster, the Netherlands Kadaster, launched the project Land in Peace in Colombia, concerning ownership and registration of the lands of the farming rural population. En los mapas del gobierno se puede ver que hay mucho terreno baldío. En realidad ya están ocupados por 30 años, 40 años. The goal is to help the Colombian government set up the Kadaster and Land Registry by 2026 to ensure the rural population's legal and socio-economic security. Kadaster presents the fit-for-purpose methodology, which enables the people to measure their own lands. La metodología optimiza tiempos, simplifica trámites. We will take a look backward and forward with Kadaster and its Colombian partners. La regulación en Colombia genera una gran cantidad de obligaciones. Hay normativas que no se puede aplicar en la realidad rural, que son un poco absurdos. What were the challenges? What went well? Cuando se muestra resultados, pues eso motiva a la gente en salones llenos de comunidades. And what are the plans for the future? The government of Colombia had been embroiled in an armed conflict with the guerrilla group FARC for the past 53 years. One of the main reasons for this conflict was unequal access to and distribution of land. Land administration and reform were at the core of the peace agreement signed in 2016 by both parties. En el proceso de paz hay un punto que es el punto 1, el fundamental, que es el tema de administrar la tierra. After this, Kadaster started working to assist the Colombian government with the matter of lands. Estamos para colaborar con el gobierno de Colombia en la formalización de la tierra rural en áreas de postconflicto. In Colombia, Kadaster works closely with the organization responsible for the National Rural Kadaster, IGAC, along with the National Land Agency, ANT, in charge of establishing legal ownership of the rural lands, and the Superintendents of Notaries and Registry, SNR, the entity that is responsible for the official registration of these title deeds. At the request of IGAC, one of the first pilot projects was deployed in the municipality of Cumaribo, located over 600 kilometers away from the capital, Bogotá, a 2-day road trip. Se hizo en un municipio especial en Colombia, pues tan alejado del centro del país. Tiene unas particulares muy marcadas. No conocíamos la realidad rural en estas áreas de postconflictos. Terrenos muy difíciles, acceso muy difícil con quebradas. La participación o la presencia del Estado en nuestros territorios más alejados de las zonas urbanas, ha sido casi siempre muy pequeña o prácticamente nula. Because the government is mostly absent in remote areas such as Cumaribo, many of the town's residents do not hold property titles to their lands and are therefore deprived of legal security. El título le genera arraigo, le genera pertenencia a su territorio. Esta estabilidad le permite a la persona poder crecer y contribuir a la estabilidad familiar e incluso del entorno. La Superintendencia de Notariado IGAC y Catastro de Holanda los invitan a firmar para continuar con el proceso de titulación. Cuando entramos, la gente se sientan muy feliz que por fin hay presencia del gobierno. Ahorita estamos muy contentos porque ya pues vinieron hasta aquí para hacernos esas titulaciones. Yo considero que ni Kadaster ni Instituto Geográfico Institute tenía en la cabeza ir a encontrarse con un nivel de informalidad tan enorme como que es del 96% de los predios urbanos estaban sin título. Land ownership and registration processes in the neighboring indigenous reservation are even more complicated. Somos naturales de acá, nativos de acá. As the reservation's indigenous population is involved in an ongoing conflict with the farmers that have recently arrived there, a problem that occurs more often in the rural areas of Colombia. ¿Cómo se llama este caño? No sé nada, entonces no es suyo. Pero los que van llegando no conocen, ahí donde precisamente van violando, van alterando los límites.
El inconveniente es que ellos dicen que están mal las cosas, nosotros que no, que así no es, que sí, que tal. Entonces, pues cuanto antes se pudiera, pues mejor. De una vez salimos de esto. Un conflicto muy, muy difícil. Los indígenas piensan que su resguardo es más grande y los colonos piensan que sus predios son más grandes de lo que es en realidad. Entonces queríamos saber si funciona esta metodología en un ambiente así tenso. Kadaster uses the fit-for-purpose participatory method to jointly measure the boundaries of the lands belonging to the indigenous community and the farmers. Esta tecnología de trabajar con un móvil así sencillo y un bastón de GPS y que los campesinos mismos puedan hacer este trabajo, eso no hay. Este realmente es muy innovador. Y les pareció tan interesante que ellos mismos fueran quienes se les permitiera hacer parte de la solución de sus mismos conflictos con los colonos. Se sacaron las antenas GPS, los colonos también respondieron de manera positiva. Sí, vamos por acá, por aquí. Es necesario poder probar diferentes metodologías para hacer mucho más ágil los procesos de levantamiento catastral y actualización catastral en el país, y considero que esta metodología brinda todos los elementos para poder hacer una identificación plena de los predios de manera ágil. La metodología Fit for Purpose del catastro holandés nos ha permitido descubrir diferentes formas de ejercer la formalización de la tierra. Nos muestra que hay maneras más sencillas de poder formalizar la tierra. Utiliza tecnologías muy rápida. Usamos una antena GPS y me está entregando información de posicionamiento en tiempo real. Once the land is measured, the indigenous community meets with the farmers to discuss the boundaries of their lands for the very first time. Hemos proyectado estos datos y la sobreposición se puede ver en nuestros mapas. Y yo creo que tener una mapa reduce mucho el conflicto. La gente se puso a hablar porque ellos también quieren encontrar una solución. Lograr que eso, como que se zanjen esas diferencias de una manera tan rápida, pues para mí es muy satisfactorio. Me dio una emoción enorme. Es la primera vez que las cosas se están dando para nosotros, que salgan bien, y creo que para todos. Ya hemos llegado a saber muy bien los límites de nuestro resguardo. Al fin llegó esa solución. Vamos a convivir en paz en esta región. Salva Rivas Cedeño, y este es su lote. ¿Lo reconoce? The first success cases were observed in the village of Kumaribo, where the property titles are granted several months after the public inspection. Kadaster has also kicked off projects in Vista Hermosa and Apartado, two areas severely affected by the armed conflict. Tengo 10 hectáreas en cultivo de cacao. Quiero tener títulos. Together with the community and the land administration institutions, information is collected about the land properties in remote villages. Local youngsters learn how to work with the fit-for-purpose methodology and help farmers to measure their land. Pues yo hago andar con el campesino, ando con una antena y el dispositivo del satélite, voy tomando puntos y según lo que uno va haciendo va quedando el mapa y el croquis de la finca. The pilot in Apartado shows that the method is effective. A lot of people come to the public inspections and titles are issued in several rural communities. When Mark Rutte, Prime Minister of the Netherlands, visits Colombia, he also visits one of these projects together with the Dutch Embassy. Era todo un evento increíble. Entonces después los campesinos nos preguntaron, pero no, dígame, no puede ser que era el ministro presidente de su país. Y bueno, hemos dicho que sí. Partly due to the visit of the Dutch Prime Minister and the dedication of the Dutch Embassy, the projects of the Kadaster receive attention at the highest level in Colombia. No tengo palabras para expresarle a Holanda lo que valoramos también su aporte con lo que ha sido su política catastral. Successes have been achieved with the pilot projects.
but there is still a lot to be gained in terms of regulation and efficiency. Y creo que el desafío más grande en este momento tiene que ver con la complejidad institucional. La regulación en Colombia genera una gran cantidad de obligaciones que necesitamos innovar en nuestra regulación para que sea mucho más sencilla y para poder contribuir de una manera más ágil a todo lo que es la formalización de la tierra. Es lograr que las diferentes entidades, que se deja a un lado pues todos esos procesos engorrosos y trámites y papeleos que se tenían que hacer antes, y poder hacerlo mucho más ágil y eficiente con esta metodología. Esos retos que le ponen los cambios que le ofrece las tecnologías, pues lo ve uno como un riesgo de cambiar de lo que está seguro a algo incierto. Creo que con esa voluntad en el gobierno se puede lograrlo, pero eso significa cambiar procesos de trabajo y eso nunca es fácil. Para nosotros como Agencia Nacional de Tierras es importantísimo seguir teniendo este acompañamiento del Gobierno de Holanda y del Catastro de Holanda, porque de verdad es un gran aprendizaje para todos nosotros y poder determinar qué más podemos hacer nosotros con este acompañamiento para mejorar nuestros procesos. The next 2 years, Kadaster will continue working on the Land in Peace project with the support of the Dutch government to assist the Colombian government in land administration, applying the FFP method on a larger scale. Tenemos una extensión del proyecto actual que me da muchísimo placer para poder escalar esa metodología, porque muchos alcaldes, ellos también quieren tener una administración de tierras en su municipio con esta metodología Fit for Purpose. Y bueno, hay muchísimos desafíos, nunca hay un momento aburrido cuando trabajando en este tema en Colombia, entonces sí, estamos con muchas ganas y todo el equipo de empezar con nuevas energías en ello.